Ok, jóvenes, vamos a continuar. Entonces, lo que hemos hecho hasta aquí es determinar el parámetro que caracteriza en este caso a la distribución exponencial, ¿sí? Que es lambda. Nosotros simplemente acá tenemos los datos, ¿sí? De los TTFs, los tiempos hasta el fallo, que vienen de esa estructuración de los tiempos, en este caso arriba. Podemos hacer lo mismo para lo que son los tiempos abajo, ¿sí? En función a lo que estemos buscando. Y en función a eso, a estos datos, hemos determinado el parámetro lambda, que es el parámetro que caracteriza la distribución exponencial, ¿sí? A través de la linealización de la función confiabilidad. Y hemos obtenido la ecuación de una recta, ¿sí? En la que el eje de las Y's, ¿sí? Tiene una escala logarítmica. En cambio, el eje de las X, ¿sí? Es una escala normal. Entonces, en función de eso hemos determinado el parámetro lambda, que en este caso es la pendiente de la recta. Ya teniendo el parámetro que caracteriza la distribución exponencial, pues es mucho más fácil, ¿no es cierto?, determinar la función de densidad de probabilidad, la probabilidad de falla y la confiabilidad. Y asimismo, pues hemos comprobado que la tasa de fallo, que es una relación entre lo que es la función de densidad sobre la confiabilidad, pues se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, esto es data histórica, son registros que tenemos de los equipos que han fallado, y ya acá, en esta tabla de acá abajo, es lo que hemos hecho las simulaciones para de acá para adelante, porque estamos hablando de probabilidad de falla y de la confiabilidad, que también es una probabilidad de que el equipo no falle, ¿sí? Ok, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Vamos a verificar con el RARE si es que estos datos realmente se ajustan a una distribución exponencial. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo les había pedido que podamos abrir el RARE, ¿sí? Si ya lo han descargado, entonces, este es el RARE. Nos vamos a la primera hoja de cálculo. ¿Ok? Entonces, puede ser que a ustedes a la primera vez que lo abran les aparezca acá un mensaje, ¿sí? Creo que es habilitar edición o no sé, no me acuerdo ya. Entonces le dan OK ahí, ¿sí? Entonces, la hoja de cálculo, en realidad este macro, ¿sí? Me muestra esta pantalla en la primera hoja de cálculo. Entonces, lo que yo voy a hacer en principio es borrar todos los datos que están ahí, y hay acá un botón que dice New Data. Entonces, New Data. Bueno, acá me habla de si va a utilizar pruebas de bondad de ajuste chi cuadrado, Kolmogorov, a ver, ¿cómo es Kolmogorov? Snifor, no me acuerdo bien, porque son dos autores que han desarrollado esas pruebas de bondad de ajuste, ¿sí? El tipo de distribución, lo dejamos en Weibull, al final no es muy relevante, y le damos aquí OK. Entonces ya nos aparece la hoja de cálculo vacía, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar los TTFs, lo digo Control C, y acá botón derecho para que mantenga el formato de la celda, le voy a poner pegar números, ¿sí? Entonces me lo pega ahí. Claro, muchas veces acá es necesario que ya nosotros podamos introducir los datos, ¿sí? En forma ascendente. Ok. Entonces, una vez que tenemos los... Disculpe, Sí, le perdí el hilo, por favor, si podría explicar de nuevo. ok, claro que sí. Lo de poner datos, por favor. Yo voy a cerrar no guardar, y lo voy a volver a abrir el RARE. ¿Listo? Solo tienen... Entonces, puede ser algunos, les decía, que le aparezca un mensaje acá, ¿sí? No me acuerdo si es habilitar edición, no me acuerdo, ¿sí? Pero ahí le dan OK y después ya
les va a habilitar todas las funciones el macro. Permítame, por alguna razón esto se me está... Ok. Listo. Entonces, nos vamos a la primera hoja de cálculo y acá le vamos a poner nuevos datos. Cuando le dan nuevos datos, sí, les va... Ok, perdón, estoy... Por alguna razón. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, jefe. Hola, hola, ¿me escuchan? Ingeniero. Sí, jefe. Estoy teniendo algunos problemas con el micrófono. Esperemos que no tenga más problemas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Sí, jefe. Perfecto. Algo pasó por ahí. Ok, entonces cuando yo le doy New Data, me aparece este mensaje. Acá no es muy relevante que ustedes seleccionen alguna opción, ¿sí? Parece que voy a cambiar de micrófono. Ok, esperemos que cambie de puerto USB. A ver, ojalá no tenga problemas aquí. Ok. Entonces, les decía que no es muy relevante acá que seleccionen alguna opción. Simplemente acá le dan OK. Y entonces les aparece la hoja de cálculo ya limpia. Y lo que vamos a hacer simplemente es copiar estos TTFs, los 10 registros que tenemos de los TTFs. Y acá le voy a dar botón derecho y que me copie solamente valores, que me mantenga el formato en la que está la hoja de cálculo, ¿sí? Ok. ¿Alguien no llegó hasta ahí? Ok, todos. Entonces, y después lo que vamos a hacer es, acá hay un botón que dice Compute, ¿sí? Le vamos a dar clic y nos dice, fíjense, la distribución que mejor se ajusta corresponde a una del tipo Weibull, o sea, la distribución Weibull. Entonces, quiere decir eso que la distribución Weibull se ajusta mucho mejor a los datos que tenemos, ¿sí? No tanto la distribución exponencial, pero vamos a ver cómo procedemos, ¿ok? Listo. Hasta aquí, cuando yo le he dicho compute, ¿sí? Solamente me ha hecho pruebas de bondad de ajuste. No me ha calculado todavía los parámetros que caracterizan a esa distribución. Entonces, yo le voy a dar aceptar y fíjense que me pasa a la siguiente hoja de cálculo, ¿sí? Donde ya vamos a poder determinar el parámetro que caracteriza a la distribución. Entonces acá nuevamente le damos Compute
y nos dice, ¿desea continuar sin datos censado? Dice, que ya les voy a yo explicar en el próximo tema qué son los datos censados o datos censurados. Acá por ahora, como no tenemos datos censados, son datos completos, le vamos a poner sí. Entonces, bueno, nuevamente acá me dice, ¿no es cierto?, que la distribución Weibull es la que se aproxima a los datos que tenemos. Le doy OK. Entonces, acá ya me está mostrando, ¿sí?, los parámetros beta y eta, ¿sí?, de la distribución Weibull. Ahora, yo puedo ver acá, ¿sí?, la función probabilidad de falla, la función confiabilidad y la función, ¿sí?, densidad y la tasa de fallo. Bueno, la tasa de fallo obviamente acá no es tan constante porque es una distribución Weibull, ¿no? ¿Ok? Ahora, yo quiero ver cómo se ajustan a otro tipo de distribuciones. Yo me voy acá a informe, ¿sí? Entonces, acá ha tomado la distribución Weibull. Estos son los datos de la distribución Weibull. Esta es de la log normal, esta es de la exponencial y tengo acá de la normal. Si ustedes se fijan, acá hay un valor del test, ¿sí? El valor del test de este es 0.0, no, 0.0653, ¿sí? Este es un valor más alto, este es más alto y este también este es más alto también. Este es a la -2. Este es el valor del test menor. Entonces, cuando se hace pruebas de bondad de ajuste, se obtiene este valor. El menor valor del test, ¿sí?, es el que mejor se ajusta a los datos que tenemos. Entonces, seguramente como segunda opción debe estar la distribución exponencial. Vamos a ver, eso está aquí más abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá está el valor del test. Para la distribución Weibull es 0.0653. Estos dos, la normal y la log normal, son valores muy altos. El siguiente que sigue es la exponencial con 0.097. Esos son los valores que me están mostrando aquí, ¿sí? Y obviamente acá la macro te selecciona el de menor valor. Entonces, en realidad, la distribución que mejor se ajusta a esos datos que tenemos es la distribución Weibull. Entonces, ya lo que ustedes pueden hacer con la distribución Weibull, sabiendo que es una distribución Weibull, ¿sí?, graficar los datos conociendo los dos parámetros, porque acá me está mostrando los dos parámetros, el parámetro de forma y el parámetro de escala de la distribución Weibull, ¿sí? Ok. Si fuera exponencial, este es su parámetro, lambda, ¿sí? Que es muy parecido al valor que nosotros hemos obtenido. Entonces, ya prácticamente utilizar el Excel para hacer para ver qué tipo de distribución se ajusta a nuestros datos y obtener los parámetros que los caracterizan, como lo hemos hecho en el Excel, pues ya no se lo realiza, ¿no? Simplemente se utilizan estos macros, estos software que tenemos y pues se nos facilita las cosas, ¿no? Porque acá directamente ya te hace el ajuste, porque en el otro pues tenemos que hacer pruebas para 3, 4 distribuciones, de ahí seleccionar el que más se aproxime, ¿sí? El que tenga menor valor o mayor, perdón, un valor de del coeficiente de Pearson muy cercano a 1, ¿sí? Entonces, en este caso, pues la distribución Weibull es la que más se aproxima. Pero bueno, nosotros queríamos probar con exponencial porque estuvimos con ese propósito, ¿no? Ok. ¿Tienen alguna duda referente al RARE? Ninguna. Qué bueno. Vamos a continuar entonces.
Bueno, después habíamos visto ya también con ustedes referente a la distribución normal. No voy a repetir, simplemente los parámetros que caracterizan a la distribución normal son dos. Estamos hablando de la media y la desviación estándar. Y estas son las distribuciones de probabilidad a nivel de lo que es la función de densidad, la función probabilidad de falla, la función confiabilidad y la tasa de falla. Pero fíjense ustedes que la distribución normal, ¿sí? La función de densidad para la distribución normal ya es mucho más compleja, ¿no? Pero están acá los dos parámetros, la desviación estándar y la media. Son los dos parámetros que caracterizan a la distribución normal. Entonces, ya que es un poco más complicado, ¿no es cierto?, hacer la integración de esta función de densidad para hallar la probabilidad de falla y para hallar la confiabilidad, ¿sí? Entonces, todo eso se nos facilita cuando nosotros utilizamos el RARE. Después hemos visto la distribución Weibull, ¿sí? Básicamente, la distribución Weibull se ajusta mucho a los diferentes datos, porque al final la distribución exponencial normal son distribuciones simplificadas o variaciones de la distribución Weibull. Entonces, quiero llegar a esto, ¿sí? Los parámetros que caracterizan a la distribución Weibull es el parámetro de forma beta y el parámetro de escala que es eta. Y acá tenemos las distribuciones de probabilidad a nivel de lo que es función de densidad, probabilidad de falla, confiabilidad y lo que es la tasa de falla, ¿sí? Pero acá el objetivo es determinar justamente esos dos parámetros, ¿no? Para la Weibull de dos parámetros, ¿ok? Entonces, ahí habíamos quedado la clase anterior. Simplemente hemos hecho un repaso muy rápido de los tres tipos de distribución que estamos analizando. Ok, vamos a pasar al siguiente tema, 4B, muy rápidamente, para hablar de justamente de las pruebas de bondad de ajuste, ¿sí? Entonces, las pruebas de bondad de ajuste básicamente nos va a definir cuál es la distribución que mejor se ajusta al conjunto de datos que nosotros tenemos. Para eso utilizamos y hacemos pruebas de bondad de ajuste, ¿sí? Básicamente las pruebas de bondad de ajuste lo que hace es una comparación de las diferentes distribuciones paramétricas y pues seleccionar la que mejor se ajuste, ¿sí? Entonces, hay diferentes pruebas de bondad de ajuste. Una de ellas es la de chi cuadrado. La otra es justamente esa del Kolmogorov-Smirnov, no me cuesta pronunciar eso, y de Anderson-Darling. Son tres pruebas de bondad de ajuste que pues uno podría utilizar. Pero en realidad, ¿qué son las pruebas de bondad de ajuste? ¿Sí? Al margen de estas etapas que tiene, tres etapas, yo quiero que un poquito me entiendan la parte conceptual de lo que es la prueba de bondad de ajuste, ¿sí? Nosotros teníamos acá las distribuciones paramétricas a través de lo que son las distribuciones de las barras de los histogramas, ¿sí? Entonces, va a haber un tipo de distribución que mejor se ajusta, ¿no es cierto?, una función matemática que mejor se ajusta a nuestra distribución no paramétrica. Entonces, básicamente, cuando se hacen las pruebas de bondad de ajuste, lo que se determina es este valor del test, ¿sí? Que es la diferencia entre lo que es la marca de clase y el valor correspondiente, ya en este caso, a la función matemática, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos valor del test. Entonces, las pruebas de bondad de ajuste a través del test de chi cuadrado lo que hace es determinar en lo que es el histograma de frecuencia y lo que es la función de densidad, PDF, ¿sí? En base a eso determina ese valor del test. La variación de las dos otras pruebas, tanto Anderson-Darling y Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Es que no toma
como referencia la función de densidad, sino toma lo que es, en este caso, f de t mayúscula o si estamos hablando de la probabilidad acumulada directa. Y entonces, en base a eso, determina ese valor del test, ¿sí? Cuanto más bajo es el valor del test, más bajo es el valor del test, va a ser justamente esa la distribución que mejor caracteriza al conjunto de datos que nosotros vayamos a tener. Yo no voy a hablar más de lo que son las pruebas de bondad de ajuste, porque incluso se pueden hacer cálculos para determinar ese valor del test y un valor crítico que normalmente se maneja, ¿sí? Si ese valor crítico o ese valor del test es mayor que ese valor crítico, entonces, pues esa hipótesis que nosotros asumimos de que esa distribución es la que se ajusta, pues es rechazada, ¿ok? En el siguiente tema vamos a hablar de lo que son la clasificación de los datos, ¿sí? Nosotros hemos hablado de la estructuración de los datos de los tiempos arriba, tiempos abajo. Eso es muy importante, ¿sí? Pero una vez que ya tenemos estructurada los tiempos arriba, tiempos abajo, y tenemos los registros, puede pasar de que en esos registros no tengamos datos completos. ¿A qué se refiere? Al margen de que esta data, ¿no es cierto?, tiene que tener calidad, precisión e integridad, porque en base a eso nosotros vamos a poder hacer las simulaciones, ¿sí? Entonces, cualquier simulación que nosotros hagamos va a depender de la calidad, de la precisión y de la integridad de los datos que nosotros hayamos registrado. Entonces, eso es algo muy importante, porque ¿qué pasa si es que, no es cierto, no registramos de manera apropiada esos datos? ¿Sí? Entonces, una buena calidad de los datos con buena precisión y la integridad de estos datos nos va a permitir justamente realizar pruebas de bondad de ajuste y seleccionar la mejor distribución que se ajusta a nuestros datos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos ese registro de datos, por ejemplo, de los TTF, ¿sí? Puede ser que esos TTFs en muchos casos sean completos o hayan incompletos o suspendidos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Sí? Yo tengo acá datos completos. Si es que yo realizo, ¿sí?, un corte y un análisis, en este caso para este tiempo T, ¿sí?, y tengo como ejemplo 4 equipos y todas fallaron hasta ese corte. O sea, yo, qué sé yo, al final de mes, sí, he hecho el corte y estaba llevando el registro de horas trabajadas de estas 4 unidades y hasta esa fecha de corte todas fallaron. Por lo tanto, yo tengo acá el TTF, por decir 1, tengo el TTF2, tengo el TTF3 y tengo el TTF4. Entonces, para este caso, ¿sí?, todos los equipos, los 4 equipos fallaron, por lo tanto yo tengo datos completos porque todos los ítems, todos los equipos fallaron. A esto se conoce como datos completos. El ejemplo que nosotros hemos desarrollado anteriormente hace referencia a los TTFs, pero como datos completos, no tiene censura. Cuando hablamos de censura o datos incompletos, ¿sí?, podemos hacer referencia que están censurados a la derecha, están censurados a intervalos o están censurados a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Lo vamos a poner en un ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos datos censurados a la derecha, también se conoce como datos suspendidos, ¿sí?, o censados, le llaman otros datos censados, ¿sí? En este caso, a la derecha es el más común que se nos presenta, ¿sí? Entonces, vamos a ver específicamente a qué se refiere. Entonces, yo tengo acá un ejemplo nuevamente con 4 unidades y cuando yo he hecho el corte, ¿sí? Yo he hecho el corte y he dicho hasta aquí voy a llevar los registros. Entonces, dos de las unidades
fallaron y yo tengo los TTFs de el TTF1 y tengo el TTF2, ¿sí? Ahora, este es el equipo, voy a poner mejor a este que sea 2 y este que sea 3. Voy a borrar. Entonces tengo acá el TTF2 y el TTF3. El equipo 1 no falló y el equipo 4 tampoco falló. Sigue en operación. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá el registro de 2 equipos, pero de 2 no lo tengo. Yo sé que si este tiempo T aquí, el corte que he hecho va a ser, qué sé yo, a las 1500 horas, ¿sí? 2 equipos aún no fallaron. Entonces, este falló, vamos a suponer, de acuerdo a escala, más o menos a las 900 horas y el otro equipo ha fallado a las 1200 horas. Esos registros yo los tengo, esos son datos completos, pero tengo datos suspendidos o censurados a la derecha, ¿sí? Porque mi corte lo he hecho justamente después de que ha pasado 1500 horas. Entonces, 2 equipos no fallaron, por lo tengo acá 1500 y tengo para esto otro 1500, ¿sí? Pero estos 2 son datos censurados, ¿sí? ¿Y los tomo en cuenta para lo que es el análisis? Efectivamente sí. Sí, porque yo estoy haciendo la prueba, quiero hacer las simulaciones de las 4 unidades. Entonces se puede meter como datos censurados a la derecha. Ahora, esa censura también puede haber a intervalos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Este ejemplo es más ilustrativo, ¿sí? Entonces, si inspeccionamos en este caso, o si hacemos el seguimiento a 2 equipos, ¿sí? A 2 equipos, entonces, y hago una inspección a 100 horas, tengo acá 100 horas, y la segunda inspección a las 200 horas. Cuando hago a las 100 horas, no falló ninguna de las 2. Ok, perfecto. Yo tengo acá 100 que ha trabajado el equipo 1 y 100 que ha trabajado el equipo 2. ¿Sí? Ok, hago la segunda inspección cuando T es igual a 200. La unidad 1 ha trabajado 100 unidades, tampoco falló. Pero la unidad 2 falló cuando he hecho la inspección a las 200 horas. Y entonces, como falló antes de las 200 horas, la unidad 2 ha fallado entre el intervalo 100 y el intervalo 200. ¿Sí? Pero yo no conozco, ¿sí? ¿Cuánto es ese tiempo T? Después de las 100 horas, ¿cuántas horas más ha trabajado para que el equipo, no es cierto, falle? Desconocemos eso. Por lo tanto, tenemos datos censurados en un intervalo de tiempo. Y por último están los datos censurados a la izquierda, ¿sí? Entonces, no es muy común, pero puede pasar, ¿sí? Porque yo tengo acá que he hecho una inspección a las 100 horas, ¿sí? La unidad 1 ha trabajado 100 horas, pero no falló, ¿sí? Pero la unidad 2, ¿sí? Hemos hecho la inspección a las 100 horas, pero desconocemos cuál fue ese tiempo T en la que falló, ¿sí? No sabemos cuántas horas acá ha trabajado y para que el equipo falle. Entonces, eso es censura a la izquierda. Normalmente, pues no es muy común que tengamos datos censurados a la izquierda. Esto es posible configurar en el RARE. Y me estaba olvidando algo más, ¿sí? Que voy a volver después de esto. Yo quería hacer una demostración en lo que es el Weibull++. Ustedes no lo tienen, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer acá es comparar los valores que hemos obtenido en el RARE con los que vamos a ver en Weibull++. Déjenme ver eso que me estaba olvidando.
Ok, yo tengo acá esto, que es Weibull++. Simplemente es esto una demostración, ¿sí? Entonces, sí, tengo datos suspendidos, no. Un grupo de datos, no. Y son datos exactos. Ok, listo. Entonces, esta es otro software de Realisoft que se conoce como Weibull++, o más. Entonces, yo voy a copiar estos datos, los TTF, control C, y lo voy a poner acá, control V. ¿Sí? Entonces, yo tengo acá, perdón. Esto es. Ok. Yo acá voy a verificar qué tipo de distribución se ajusta a nuestros datos, ¿sí? Entonces, fíjense acá, lo primero que me dice es que una distribución exponencial de 2 parámetros está en el ranking como número 1. Lo hemos visto, exponencial de 2 parámetros, ¿sí? Pero en segundo lugar está la distribución Weibull de 2 parámetros, ¿sí? Entonces, yo voy a aceptar voy a implementar la sugerencia y directamente acá me dice, ¿no es cierto? Es una distribución exponencial de 2 parámetros. ¿Sí? Pero yo no quiero seguir la recomendación de Weibull++, entonces le digo que voy a utilizar la exponencial de un parámetro. ¿Sí? Ok. Y entonces acá yo obtengo lambda de un parámetro. Fíjense que hay una pequeña variación con el valor obtenido por el RARE, porque acá me está dando el valor de de lambda, ¿sí? Y entonces yo también puedo graficar acá, ¿sí? La recta linealizada y puedo ver la función confiabilidad, la función densidad y la tasa de fallo, ¿sí? Lo que aquí, no, probabilidad de fallo, probabilidad. Sí, lo que acá no me está mostrando es la probabilidad de falla, ¿no? Porque tenemos acá tasa de fallo, tenemos la probabilidad, la función de densidad y la de confiabilidad. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma, otro software. Hay en realidad muchas aplicaciones, muchos macros, software así ejecutables que te permiten justamente hacer esto. Por eso es que yo les decía, las pruebas de bondad de ajuste, conocer qué tipo de distribución se ajusta a tus datos, pues ya es mucho más sencillo, ¿sí? Porque hay infinidad de software, ¿ok? Entonces, esto estaba pendiente para que yo les pueda mostrar visto de otra manera, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Perfecto. Vamos a continuar y concluir el tema 4 con este subtema 4D, que hace referencia a confiabilidad de sistemas y estudios RAM. Entonces, cuando hablamos de confiabilidad de sistemas, ¿sí? Tenemos que construir nuestro diagrama de bloques, que normalmente se lo conoce como RBD, ¿sí? Por las siglas en inglés, diagrama de bloques de confiabilidad.
¿sí? Entonces, estos diagramas de bloque a nivel de lo que son los sistemas, análisis de sistema, nos ilustran, ¿sí?, la funcionalidad del sistema, más no el proceso como tal o el sentido de flujo de nuestro proceso. No, estos RBDs no tienen nada que ver con el sentido de flujo del proceso. Eso es totalmente diferente. Sino son diagramas de bloques de confiabilidad, ¿sí?, que nosotros utilizamos para representar bajo qué configuración se encuentran nuestros componentes, bajo sistemas en serie, en paralelo o bajo sistemas KDN. Entonces, yo puedo tener, ¿sí? Fíjense acá, yo voy a dibujar acá. En algún momento yo les había puesto, ¿sí? Yo tengo acá el motor de combustión interna. Eso está acoplado a una caja incrementadora de velocidad y eso está acoplado a una bomba centrífuga, ¿cierto? Entonces, si yo solamente llego hasta este quinto nivel dentro de lo que son los niveles taxonómicos y llevo el registro de la bomba centrífuga, la caja incrementadora y el motor de combustión interna, ¿sí? Entonces, estos tres equipos tienen una configuración en serie, porque si el motor falla, ¿no es cierto?, pues la caja incrementadora no va a trabajar, la bomba centrífuga no va a desplazar ese determinado caudal, ¿sí? Entonces, la configuración de estos tres equipos es que están en serie, ¿sí? Entonces, ¿qué caracteriza a los sistemas o componentes en serie? ¿Sí? Un sistema en serie está definido como aquel sistema donde todos sus componentes deben operar para que el sistema opere, o uno de ellos falla para que el sistema por completo falle. Y acá dice algo muy importante: un diagrama de bloques de confiabilidad no representa necesariamente la lógica operativa. Eso es muy importante porque a veces cuando estamos construyendo los diagrama de bloques, ¿sí? Normalmente pues uno asocia y le pone en el sentido de, hace referencia a lo que es la lógica operativa, a lo que es el proceso como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos sistemas en serie o componentes en serie, ¿sí?, la confiabilidad del sistema se va a poder determinar como la multiplicación de las confiabilidades de los ítems o componentes que hacen al sistema. Entonces, si yo conozco la confiabilidad del componente 1, del componente 2, del componente 3, del componente N, yo multiplicando esas confiabilidades voy a poder obtener la confiabilidad del sistema. ¿Ok? Y obviamente, si yo conozco la confiabilidad del sistema, la probabilidad de falla del sistema va a ser 1 menos, ¿no es cierto?, 1 menos este valor, ¿sí?, que es la confiabilidad del sistema. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos nosotros calcular la confiabilidad del sistema conociendo la confiabilidad de los componentes o de los ítems que tienen una configuración en serie. ¿Ok? Por otro lado están los sistemas en paralelo, ¿sí? Entonces, desde un punto de vista de confiabilidad, un sistema en paralelo se define como aquel sistema en donde todos los componentes deben fallar para que el sistema falle en su totalidad, ¿sí? Entonces, yo tengo acá componente 1, componente 2, componente 3 y componente N. Para que el sistema falle, todos los componentes tendrían que fallar, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos a veces componentes configurados bajo este sistema en paralelo. ¿Cómo determinamos
la confiabilidad y la probabilidad de falla. La probabilidad de falla de sistemas o componentes en paralelos va a ser la multiplicación de cada una de sus probabilidades de falla. Y obviamente conociendo ya la probabilidad de falla del sistema, pues yo puedo determinar la confiabilidad del sistema, que va a ser 1 menos, ¿sí?, la probabilidad de falla del sistema como tal. Por otro lado, podemos tener sistemas KDN, ¿sí? Yo tengo acá 4, vamos a suponer que este es el componente 4, 4 componentes en paralelo, ¿sí? Para que el sistema funcione, yo necesito 2, ¿sí? Este y este. Por lo tanto, yo voy a tener un sistema 2 de 4, ¿sí? 2 es K y 4 es N. Entonces, este sistema va a trabajar y va a operar bajo un sistema de 2 de 4. Quiere decir eso que necesito que trabajen 2 de 4. Entonces, es probable también determinar la confiabilidad y la probabilidad de falla del sistema. ¿Ok? Ya me hubiese gustado de repente poner ejemplos para el desarrollo, pero esto lo vamos a ver directamente cómo se simplifica con lo que es el Raptor. Ok, tenemos acá lo que es la mantenibilidad a nivel de definición. ¿Qué es la mantenibilidad? La mantenibilidad cuantitativamente podemos definir como la probabilidad de restaurar la condición operativa o de funcionamiento de un determinado equipo en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que el equipo nuevamente, ¿no es cierto?, esté en condiciones operativas de desarrollar una función, ¿sí? Pero esa probabilidad va a estar en función a un periodo de tiempo, ¿sí? Okay, yo puedo decir cuál es la probabilidad de que el equipo, ¿no es cierto?, sea reparado, esté en condiciones de cumplir con la función o de operar, cuál es la probabilidad para t igual a, qué sé yo, 16 horas, ¿sí? Entonces, la lógica de lo que es las distribuciones de probabilidades, todo lo que hemos visto, aplican para lo que es mantenibilidad. Simplemente el enfoque cambia porque acá estamos hablando de los tiempos abajo, no de los tiempos arriba. Y cualitativamente, pues el término de mantenibilidad se refiere a la facilidad con la que el equipo pueda ser restaurado a un estado de funcionamiento, ¿sí? Entonces, nosotros acá tenemos que la mantenibilidad va a ser normalmente, siguen una distribución exponencial. No todos, ¿sí? Porque la mantenibilidad, ¿sí?, va a tener parámetros que son aleatorios en muchos casos. Por eso es que decimos que la mantenibilidad sigue una distribución exponencial. Entonces, la mantenibilidad va a ser igual a E a la menos mu t. ¿Qué es mu? Es la tasa de reparación. Esto es la tasa de falla, ¿no? La tasa de reparación. ¿Ok? Y la tasa de reparación muchas veces va a ser el inverso de lo que es el MTTR, ¿sí? En realidad el TTR y la media del TTR. Mean time to repair, ¿sí? Entonces es eso. Después tenemos acá la definición de lo que es la disponibilidad. La disponibilidad se define como la probabilidad de que el equipo esté operando, es decir, que no esté en reparación, que no haya parado por falla y que no esté parado por mantenimientos preventivos en un determinado tiempo, ¿sí? Entonces, la disponibilidad es un término probabilístico que aplica a lo que son los equipos reparables. Yo no puedo hablar de disponibilidad para equipos no reparables, ¿sí? Ok, básicamente, pues para estimar la disponibilidad se requiere estimar
por un lado, la tasa de fallo de los tiempos arriba, ¿sí? Y por otro lado, la tasa de reparación de los tiempos abajo. Básicamente es esos parámetros que se tiene que determinar para calcular la disponibilidad. La disponibilidad es muy fácil calcularla a través, o bueno, el Raptor en realidad lo calcula cuando nosotros introducimos datos específicos. Ahora, hay 5 tipos, ¿sí?, de disponibilidad que son muy importantes. Está la disponibilidad genérica, la inherente, la alcanzada, la operacional y la operacional generalizada. Vamos a ver cada una de ellos. La disponibilidad genérica, para la disponibilidad genérica y para el cálculo de la disponibilidad genérica, no nos interesa la discriminación en particular de los tiempos bajos, ¿sí? Básicamente es muy útil calcularla cuando se tienen los tiempos arriba y tiempos abajo de manera macro, ¿sí?, de manera global. No discrimina los tiempos correctivos, los tiempos preventivos, los predictivos o los delay o demoras que podamos tener, y los tiempos arriba no configura lo que no contempla lo que son los idle y los ready time. Entonces, básicamente la disponibilidad genérica se la denota con lo que es A sub G, y la podemos obtener a través de la media de los de una relación entre la media de los uptime sobre la diferencia de la media de los uptime, ¿sí? Y más la media, perdón, no era diferencia, más la media de los downtime, ¿sí? Básicamente eso es lo que me dice aquí. No estoy discriminando acá en los tiempos arriba. No me interesa si discriminar lo que son los ready time, y en los tiempos abajo no me interesa si discriminar si es mantenimiento correctivo, si es mantenimiento preventivo, predictivo, etcétera, ¿sí? Simplemente ahí el perfil de funcionalidad del equipo, pues nos interesa que está funcionando o está parado por falla o por mantenimiento preventivo, ¿sí? Entonces, esa es la disponibilidad genérica. En cambio, la disponibilidad inherente representa el porcentaje del tiempo que un equipo o sistema está en condiciones de operar durante un periodo de análisis, teniendo en cuenta solamente los paros no programados, o sea, las fallas, ¿sí? Entonces, la disponibilidad inherente se la denota con lo que es A sub I. Y A sub I es la relación entre lo que es el MTTF sobre el MTTF más el MTTR. ¿Ok? Aquí hay algunos. En cambio, la disponibilidad alcanzada, ¿sí?, básicamente involucra en su cálculo todos los tiempos que son imputables a lo que es mantenimiento preventivo, ¿sí? Entonces, yo tengo acá la disponibilidad alcanzada. La verdad, a mí me hubiese gustado desarrollar algún ejercicio para que esto cobre sentido, pero por tema tiempo no lo vamos a hacer. Entonces, la disponibilidad alcanzada es la relación entre lo que es el MTBM, que es el MTBM, es mean time between maintenance, ¿sí? Es el tiempo medio entre mantenimientos, sobre el tiempo medio entre mantenimientos más M raya. ¿Y qué es M raya? M raya es todo esto, donde C significa correctivo, planeado, que es el preventivo, y la media acá, ¿sí?, que es MP. MP está aquí. MP es el promedio de los mantenimientos preventivos netos, ¿sí? Entonces, donde no se considera las demoras que puedas tener. Básicamente, de esa manera podemos calcular la disponibilidad alcanzada. Dentro de lo que es la disponibilidad operacional, que se la anota como A sub O, ¿sí?, ¿qué varía? Y considera todas las demoras de los mantenimientos planeados, o sea, demoras, los delay que tenemos en la reparación, los mantenimientos planeados y los no planeados, ¿sí? Entonces, ahí están las relaciones de cómo lo podemos calcular,
¿sí? Pero considerando esas demoras, los mantenimientos planeados y los no planeados. Y por último está la disponibilidad operacional generalizada. Esta disponibilidad, que de repente es más interesante para la gente de producción y para la gente de operaciones, sí contempla los ready time a diferencia de la anterior disponibilidad. ¿Sí? Entonces, los ready time, los uptime, especialmente para lo que, perdón, los idle para lo que es los tiempos arriba. ¿Ok? Y acá yo tengo un resumen de lo que es las diferentes disponibilidades, ¿sí? Y cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta para su cálculo. En este caso, para la disponibilidad genérica, sí, para la disponibilidad genérica solamente nos interesa los downtime, ¿no? Sí, que no necesitamos discriminar. Entonces, este es un resumen, ¿sí? De qué factores son los que afectan a la funcionabilidad de los equipos y a las diferentes disponibilidades, ¿sí? En todo caso, yo siempre al inicio les había manifestado del módulo de que ustedes tienen que, les había pedido 1 hora creo de lectura diaria durante estas 2 semanas. Muy probablemente pues lo haya hecho muy poca gente. Pero en el libro de Alberto Mora, que les he pasado en la plataforma, estaba así que es un libro muy interesante, ¿sí? Y donde pueden encontrar ejemplos justamente de estas disponibilidades y de cómo se lo calcula, ¿ok? Entonces ahí tienen ese material para poder, ¿sí? Trabajarlo o para poder estudiarlo, ¿ok? Vamos a ahora hacer lo que es un análisis RAM, ¿sí? El análisis RAM a nivel de ingeniería de confiabilidad, RE, ¿sí? Nos permite hacer simulaciones construyendo diagramas de bloques y introduciendo a esos bloques información, ¿sí? Como el tipo de distribución y los parámetros que caracterizan a ese tipo de distribución, ¿sí? Entonces, en principio, vamos a aprender a utilizar el Raptor, ¿sí? Para poderlo familiarizarnos un poco más con el Raptor. ¿Listo? Ok. Entonces, no sé si han instalado todos el Raptor. ¿Alguien no lo tiene instalado el Raptor? ¿Todos lo tienen instalado, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, yo les voy a subir este taller 4, que ya lo tengo, sistemas de bombeo instalado en una planta, para que ustedes lo trabajen, ¿sí? Por lo pronto, como ya saben utilizar el RARE, vamos a aprender a usar el Raptor y pues ya ustedes van a poder ser capaces, tendrían que ser capaces de desarrollar el taller número 4, ¿ok? Porque con este taller estamos cerrando este tema que se nos ha extendido un poco en una clase, lo que es la ingeniería de confiabilidad, para el día de mañana cerrar el módulo, no el día de mañana, el día sábado cerrar el módulo con el tema 5 que tiene que ver con lo que es análisis causa-raíz o análisis de fallas. ¿Ok? Entonces, yo voy a minimizar esto. Y vamos a entrar al Raptor. En principio atiendan porque hay cosas importantes dentro de lo que es el Raptor, ¿sí? Cuando ustedes abren el Raptor les aparece esta ventana. En principio yo voy a construir un diagrama de bloques y voy a meter cierta información al diagrama de bloques.
El diagrama de bloques lo voy a construir con eventos. Entonces, este de acá, que es un rombo, en realidad es un evento. Lo suelto ahí y me está pidiendo el nombre del evento. Entonces, yo le voy a poner evento 1, ¿sí? Evento 1 y me está pidiendo, acá en realidad lo que tenemos que introducir es la confiabilidad. Yo voy a poner que sería de 0.98, por decir. Ok. Fíjense que no me suelta esto, me va a querer seguir construyendo estos eventos. Entonces, ¿cómo lo hago? Botón derecho y ya me suelta. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener ahí un evento. Y puedo ya yo hacer acá control C y control B. Entonces, para no volver a escribir todo. Entonces, simplemente acá voy a cambiar E2 y acá la probabilidad puede ser 98.5. Ok. Tengo ahí dos eventos. ¿Sí? Entonces tengo dos equipos que tienen esa confiabilidad. Solamente tengo esa confiabilidad a nivel de eventos. Pero ahora yo voy a introducir un componente, ¿sí? Un bloque en realidad que hace referencia a un componente o un equipo. Yo le voy a poner acá que sea bomba 1. Y la bomba 1 me está pidiendo, fíjense, datos relacionados a la falla y a lo que es reparación, tiempos arriba y tiempos abajo. Yo voy a mantener estos datos para no demorar mucho. Yo voy a decir que la bomba 1 sigue una distribución exponencial, ¿sí? Este es lambda, porque solamente es un parámetro lambda 0.01. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy alto. Voy a poner un 0 más ahí. ¿Ok? En cambio, los tiempos abajo, ¿sí? Siguen una distribución log normal. No hemos visto log normal, entonces normal, ¿sí? En la que la media sea 1000, ¿sí? Y la desviación estándar sea, voy a ponerle bajito, 2, ¿sí? Entonces, perfecto. Ok, yo ya he configurado acá los parámetros de cada distribución para lo que es la bomba 1. Ok, acá le voy a dar botón derecho y acá voy a hacer control C y control B. Y lo voy a poner que va a estar bajo una configuración en paralelo, la bomba 2. Acá le voy a poner la bomba 2. ¿Sí? Voy a mantener los datos, así es que los dejo ahí. ¿Sí? Lo voy a poner un poquito más abajo para que ocupe todo el espacio. ¿Ok? Y puedo poner un evento más aquí. Control C, aquí. Control B. Y que el evento me lo muestre. Aquí está bien. Ok, lo puedo recorrer aquí para que no esté muy lejos. Listo, este evento va a ser el evento 3. No sé, cualquier otra máquina, pero que su confiabilidad vamos a hacer que sea mucho más baja. Así que sea 0.75. Ok, perfecto. Listo. Sí tengo ahí los eventos y los diferentes componentes. Puede ser que yo tenga un diagrama de bloques con puro componentes, ¿sí? Que sería lo mejor, no tanto como eventos, pero para que vean, digamos, que el Raptor sí tiene múltiples opciones para hacer la configuración. Entonces, cuando yo tengo, ¿sí? Equipos o componentes o ítems que están en paralelo, yo siempre voy a utilizar, ¿sí? Un nodo a la entrada y que acá le voy a poner N2 en principio, nodo 2, ¿sí? Y OK. ¿Qué pasó? Aquí. Allá. N2. Así es que le puse espacio. Okay. Yo lo voy a borrar esto. Que vaya aquí. Voy a necesitar recorrerlo todo esto. Entonces yo agarro esto y lo voy a recorrer ahí. Entonces lo puedo copiar. Pues yo pongo aquí control C,
Ya, ok. Control C, Control B. Voy a poner otro nodo a esta altura. Después les explico por qué esto. Sí, este va a ser el nodo 3. Siempre cuando tenemos configuraciones en paralelo, hay que utilizar un nodo. Ok, entonces este también voy a copiar, Control C, Control B y que me vaya aquí al inicio. Ok, este va a ser en realidad el nodo 1. Ok, entonces yo voy a copiar estos tres en realidad, Control C, Control B. Entonces yo voy a poner aquí, estos dos los recorro un poquito más, y este lo voy a traer aquí. Ya tengo nodo 1, 2, 3, este va a ser el 4, este va a ser el 5, este va a ser el 6. Listo, tengo acá 1, 2, 3, 4, 5 equipos. 3 a nivel de eventos y 2 a nivel de unidades o bloques donde hemos configurado el tipo de distribución que sigue tanto para lo que es la confiabilidad y lo que es la mantenibilidad. ¿Ok? Entonces, siguiente paso, lo que voy a hacer es unirlos. El inicio aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí, este aquí. Y cerramos. Listo, ahí está nuestro diagrama de bloques. ¿Ok? Ahora, acá yo voy a seleccionar con este. ¿Ok? Acá. Fíjense acá. ¿Por qué yo he utilizado nodos? Siempre se utiliza nodos cuando yo tengo configuraciones en paralelo. Uno el principal y otro el inicio en cada ramal. Y al final en cada ramal y otro a la salida. Entonces, a la salida, yo acá voy a poner que necesito 2 de 2. Ok, entonces acá me está diciendo que voy a necesitar tanto de la bomba 1 como de la bomba 2. Listo, no necesito meter alguna otra información, salvo que quiera hacer simulaciones también relacionado a lo que es el flujo o el proceso que se pueda tener. Entonces, yo acá lo que hago es, ¿sí? Hago la simulación. Me pide a cuántas horas hago la simulación. Le voy a poner en principio, como es sencillo, le voy a poner 10,000 horas. ¿Y cuántas corridas? Voy a poner que me haga 20 corridas. ¿Sí? Listo, ok. Si hubiera algún problema en los datos metidos, no me va a permitir hacer la simulación. Fíjense que ha hecho la simulación muy rápido a través de lo que es eh, Monte Carlo, ¿sí? Y bueno, yo acá voy a ver los resultados. Sí, acá en los resultados me está diciendo que la confiabilidad, perdón, la disponibilidad es igual al 15%. ¿Sí? Estamos hablando de aquí a 10,000 horas, les dije, ¿no? La confiabilidad prácticamente es 0 a 10,000 horas. Y yo acá puedo tener cuáles son los componentes más críticos, la bomba 1 y la bomba 2. A las 10,000 horas, fíjense que en promedio han fallado 5 veces la bomba 1 y 5 punto algo veces la bomba 2 para las 10,000 horas. Entonces, el número de fallas también me permite, ¿no es cierto?, justamente trabajar con lo que son o prever lo que son los repuestos, porque yo sé cuántas veces va a fallar, ¿sí? Entonces, eso es lo que te hace el RARE y pues es una herramienta muy útil que hay que sacarle el provecho, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, ¿se encuentran ahí aún?
Sí, ingeniero. Sí, G. Ok. Voy a ver ahora. Ok. Yo voy a subir el taller número 4 a la plataforma para que ustedes empiecen a trabajar en grupos de trabajo, ¿sí? Básicamente ya hemos visto todo y no tendrían que tener problemas de desarrollar el taller número 4. Entonces, les comparto antes. No, primero lo voy a subir. Permítanme que lo suba. ¿Qué pasó, Johnny? No, ingeniero. Parlante se activó. Está bien, está bien. Increíblemente, como nunca, ¿sí? Como nunca, hace un momento me dio un sueñito de esos que te caes, ¿no? Y no sé por qué. Bueno, pasa, ¿no? Ok, vamos a subir aquí material. Quiero trabajo en grupos. Se va a llamar taller 4. Talleres, taller 4, sistema de bombeo. Ok. Publicar. Listo. Ya está en trabajo en grupos el taller número 4. Sí, voy a compartir pantalla, toda la pantalla. Entonces, el taller número 4 dice estimación de la disponibilidad de un sistema de bombeo instalado en una planta petroquímica. Dice, considere el sistema de bombeo de crudo mostrado en la figura. Estime la disponibilidad y el número esperado de fallas del sistema a las 1000 horas y a las 10.000 horas, asumiendo que todas las bombas son iguales, ¿sí? Y que tienen el comportamiento de fallas y reparaciones que se muestra en la hoja taller 4 datos, ¿ok? Adicionalmente, las válvulas de bloqueo y las válvulas check de las bombas tienen una probabilidad de falla de 0.001. Final, algo que no se olvide, ¿sí? Esto ya lo saben, pero por si acaso, ¿sí? Si yo tengo acá la probabilidad de falla de la válvula va a ser, dice, 0.001. ¿Cuál será la confiabilidad de la válvula? 1 menos 0.001. ¿Cuánto es eso? 0.999, 9, ¿no? Ok, pero es esto. No se olviden de eso. Ok, finalmente la confiabilidad de la válvula de descarga es de 0.99. Y bueno, el sistema dice requiere 3 de 5 de las bombas para cumplir con el requerimiento. Todas las bombas están en operación. Resuelva el problema utilizando el software RARE y Raptor. Entonces acá, si tienen la figura y acá tienen los datos del comportamiento de la bomba, de los tiempos arriba y los tiempos abajo. El tiempo operativo, tiempo de reparación. ¿Sí? Listo. Ok. Esto es para ustedes. Yo tengo acá las 22 con casi 30. 23 menos 10. Yo voy a pedir a uno de los grupos, cualquiera, para que haga la exposición. ¿Sí? Entonces tenemos más de 20 minutos para poder trabajarlo. ¿Sí? Utilicen el RARE y utilicen el Raptor. ¿Listo? Es más, se pueden estar en grupos dividiendo el trabajo, alguien que haga el RARE o 4 hacen el RARE, 4 hacen el Raptor y así ganamos tiempo.
Listo, jóvenes, entonces les doy 20 minutos, sí, adelante. Los tiempos para cada bomba son iguales, ¿no? Sí, idénticas son. Listo. ¿Ok? Listo, 20 minutos, trabajen en equipo, jóvenes, cada grupo. Uno de los grupos va a exponer en 10 minutos. Listo, jóvenes, nos vemos en 20 minutos.
Bueno, jóvenes, vamos a hacer la exposición. A ver, el grupo número 4. ¿Quién es el coordinador del grupo 4? Dije, seguimos haciendo. Ok, hasta Alain, hasta donde lo hayan hecho, no hay problema, no necesito que concluyan. ¿Qué es lo que han hecho? A ver, vamos con otro grupo, el grupo 2, por favor. Buenas noches, ingeniero. Como el grupo 4, seguimos trabajando. Hasta donde hemos podido es colocar los datos al RARE y estamos trabajando en la interpretación de los datos. Ok, eso es del grupo 4. Bueno, Solo nos usted dividimos, está en el ¿no? grupo 4. Sí. No, grupo 2, ingeniero. Soy coordinador del grupo 2. Nos hemos dividido ya, entre Rolly. 4 personas que estamos trabajando en RARE, que estamos tratando de interpretar los valores que hemos obtenido, y otros 4 compañeros están trabajando en el Raptor. Ok, en el RARE, ya han obtenido los parámetros, qué tipo de distribución sigue los TO y los TR. Ahorita no, hemos visto que sigue exponencial. El tiempo operativo Sí, y el tiempo de reparación. eso todavía no lo hemos interpretado bien, ingeniero. Ok. Vamos a hacer lo siguiente, jóvenes. Es importante que vayan adquiriendo un poquito de agilidad en el análisis y en la resolución de los problemas. Conclúyanlo ustedes. Tenemos como 10 minutos más. Sigan trabajando. Yo voy a... Bueno, ya no está, estamos grabando, así que voy a cortar la grabación. Pero, ¿qué es lo que tienen que hacer en realidad? ¿Sí? Determinar qué tipo de distribución siguen estos datos, tanto para lo que es tiempos arriba y tiempos abajo. ¿Sí? Es muy probable que esto sea exponencial. Muy probable. ¿Sí? Esto es muy probable que sea log normal. No sé. Entonces, una vez que determinan qué tipo de distribución sigue y conocen los parámetros, ¿sí? Tienen que introducir esto en el Raptor, porque tienen acá la ¿Por qué no se ve válvula. su pantalla? Ah, perdón. Ok. Les decía, lo primero que tienen que hacer es, ¿sí? Utilizar el RARE para determinar qué tipo de distribución siguen los TO y qué tipo de distribución siguen los TR. Es muy probable que les decía que esto sea exponencial y esto sea log normal. ¿Ya? Ok, una vez que determinaron y han establecido sus parámetros, ¿sí? Que hacen a cada distribución, lo que van a hacer es meter esto, construir el diagrama de bloques de este sistema, ¿sí? Pero ya las bombas tienen ya, han determinado qué tipo de distribución siguen y además saben los parámetros. Entonces meten al Raptor y acá le está dando a nivel de eventos todas las válvulas y la válvula check también, y acá la válvula de control y su bypass también. ¿Sí? En algunos casos le está dando la probabilidad de falla, pero lo que nosotros vamos a meter al RARE es la confiabilidad. Entonces, de acá tienen que determinar la confiabilidad, que sería 1 menos este valor. ¿Sí?
Ok, después me está diciendo que determinemos la disponibilidad y el número esperado de fallas para 1000 horas. Hacen las simulaciones para 1000 horas, para 10.000 horas. Tomen simplemente que haga 20 corridas, no más. ¿Sí? Y ¿qué más? Solamente eso, le está pidiendo la disponibilidad y el número esperado de fallas. ¿Sí? De los equipos obviamente más críticos. ¿Sí? Entonces, y acá te dicen que el sistema requiere 3 de 5. Entonces, KDN, ¿no? 3 de 5. Eso en el nodo ustedes saben dónde ponerlo. ¿Listo? Y listo. Después hacen la corrida y está sencillo, sencillo, sencillo. Entonces, lo que yo necesito que trabajen en esto, ¿sí? Logren esa agilidad y pues ya esto se los dejo para ustedes. ¿Listo? Me hubiese gustado que alguien por lo menos haga una exposición, pero bueno, el tiempo también ya estamos cerca a las 23. Así es que si tienen alguna pregunta, pues acá estoy. Si no, estaríamos finalizando la clase. Perdón, dije, No, no, no es. ¿Perdón? disculpe, dije, buenas noches. Yo tenía una duda. Supongamos que nos sale la distribución normal para los tiempos arriba. ¿Cómo hacemos para determinar la desviación estándar? Dudo que sea distribución normal. Les ha dado distribución normal, pero fíjense, lo hacemos rapidito. Lo meto, selecciono donde está mi rare. Acá está. Lo hacemos rapidito. Claro, como lo borré. Fíjense que me ha dado distribución exponencial, como les decía. ¿Ok? Y ahí está el parámetro lambda. También va a estar aquí. Aquí está el parámetro lambda de la distribución exponencial, que es el valor del test menor, 0.1679, 16.8. Sí, entonces este es el parámetro lambda. Ok. Voy a ver la distribución. A ver, new data. ¿Cómo están los tiempos abajo? También me da exponencial. Los dos me da exponencial. Ya está el parámetro lambda de los tiempos del tiempo abajo. 0.0378. Sí, ahora, fíjate si es que fuera normal, como me dijiste, ¿dónde está los parámetros? Aquí está, la media y la desviación estándar. Si fuera normal como primera opción. ¿Ok? Sí, gracias. Listo. Entonces, termínenlo eso en grupos, por favor. No, esto no es necesario que me lo envíen. ¿Sí? El objetivo era ganar un poquito de agilidad en meter los datos y construirlo en el diagrama de bloques. ¿Listo? Ok, jóvenes, nos está faltando. Sí, adelante. Una consulta, ¿nos puede explicar una vez cómo se meten los bloques? Serían las bombas, ¿no? En el ZARE. Sí, correcto. Que los datos que nos dice de min son el lambda, ¿sería? Ok, no sé si tengo aquí el Raptor. Ok. Por ejemplo, de esta simulación que hemos hecho, ¿sí? Ok, acá. Esta es la media, ¿no? Y su desviación estándar de los valores que ha encontrado de la confiabilidad. Normalmente, pues vamos a pedir disponibilidad y confiabilidad. Entonces está aquí. La disponibilidad es de 0.15%. La confiabilidad es 0%. Vamos a tomar la media, ¿sí? Ahora, para lo que es la cantidad de fallas también está aquí, ¿sí? Porque ¿qué me está pidiendo
aquí en el ejercicio. ¿Sí? El número esperado de fallas. Este es el número esperado de fallas. ¿Sí? 5 y 5 para cada bomba en este caso. Para este ejemplo que hemos dibujado, ¿no? ¿Ok? Sí, pero para meter los datos al bloque nos pide de tiempo arriba y tiempo abajo, ¿no? En los cuadrados de ahí del... Sí. Te pide aquí el nodo, perdón, el bloque, el nombre del bloque, y acá está. Esto es para tiempos arriba, ¿sí? Exponencial y su parámetro lambda. Ah, ya solo los dos Tiempo. parámetros. Claro, si no, para exponencial hemos seleccionado al principio que vamos a meter lambda. ¿Sí? Y para normal está la media y la desviación estándar. Ah, ya está bien, gracias, Inge. Ok. Inge, un favor, porfa, más que una duda, es una petición, si es que podría antes del sábado subir el video de las últimas 2 clases, incluso de esta, para ir repasando un poquito esa parte, sobre todo del programa. Ok. Sí, yo hoy día lo hago. Hoy día lo voy a subir. ¿Listo? Gracias. Ya, gracias, Inge. ¿Listo, Inge, jóvenes? ¿Y el Sí, trabajo adelante. más o menos a qué hora lo va a subir mañana? En la mañana, hasta las 10 de la mañana ya lo tienen todo. Está bien, Inge. Listo, jóvenes. Nos vemos entonces el día sábado con ustedes para la última clase para ver aspectos generales de lo que es el análisis causa-raíz. Muy buenas noches y hasta el día sábado. Buen descanso. Gracias, Inge. Buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches. Buen descanso a todos. Noches. Buenas noches.